Buenos días, muchachos. La clase anterior del laboratorio nos habíamos quedado viendo esto de cómo se buscaba en el portaobjetos ya cuando tenías la muestra en él, ¿no? Vimos también un video de YouTube en el cual pues nos mencionaban cuáles eran las partes del microscopio y cómo se utilizaba. También les indiqué de una página de internet donde viene como un microscopio virtual en el cual ustedes pueden ver muestras reales de diferentes organismos que pueden parasitar pues en los humanos, ¿verdad? Es esa página, pero hay unos que aplican tanto humanos como a bovinos, entonces pues nos sirve de práctica. Siguiendo con esa clase, pues vamos a comentar cómo es la recolección de muestras de heces. En esta clase de laboratorio me gustaría recalcar, ¿no?, que las clases de laboratorio van a ser como que donde mostremos técnicas que se utilicen en el laboratorio para diagnóstico de parasitosis. Por ejemplo, primero vamos a hablar sobre los exámenes que se hacen en muestras de heces, que son conocidos como coprológicos y en algunas ocasiones como coproparasitoscópicos, cuando son muestreos seriados. Hasta ahorita, pues como lo único que hemos estado viendo son protozoarios, no necesitamos hacer como muestreos seriados, por eso todavía no vamos a hablar de eso. Hasta que entremos en el tema de mintos, de nemátodos, de nemátodos, ya ahí pues ya hablaremos un poco más de muestreos seriados, ¿verdad? En esta ocasión, pues todavía no. Entonces, vamos a ver cómo esas técnicas que utilizamos para detectar mediante morfología qué parásito se encuentra presente en alguna muestra. Primero vamos a ver lo que es muestra de heces, después vamos a ver cómo se trabajan las muestras de sangre, luego vamos a hablar acerca de qué es un análisis o un estudio serológico, qué son las inmunoglobulinas, en qué se basan los ELISAs, y finalmente veremos los exámenes moleculares, que es una PCR, ¿no?, cómo se puede detectar. Si se fijan, pues básicamente tenemos que abordar las técnicas que se utilizan para el diagnóstico de las parasitosis. Entonces, aunque no vayamos al laboratorio, pues sí las vamos a ver en cuanto a teoría para que sepan cuál es el principio fundamental de cada una de esas técnicas. Primero, por ejemplo, si nosotros observamos que algún animal pues tiene heces diarreicas o estamos sospechando que a lo mejor tenga alguna parasitosis, lo que se tiene que recolectar como muestra para analizarla pues va a ser una muestra de heces, ¿verdad? Aquí es muy importante comentar esto, que las heces destinadas al examen parasitológico deben recogerse directamente del recto, no del suelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que caen sobre el suelo, esas heces se pueden contaminar con lo que había ya en el suelo. En el caso de pequeños rumiantes como ovinos y caprinos, así como en cerdos, para poder recolectar las muestras de heces es necesario estimular a la expulsión de las heces mediante reflejo anal, introduciendo 2 dedos de nuestra mano y friccionando la ampolla rectal mediante movimientos circulares para que de esa manera se estimule la defecación y pues podamos cachar ahora sí que la muestra de materia fecal. Las muestras deben extraerse obviamente de manera individual entre los animales con un guante o una bolsa de polietileno de 20 a 30 por 30 centímetros. Como que, bueno, a lo mejor está de más decir esto, ¿no? Que cada uno de los animales pues uno les debe de muestrear de manera individual con una bolsa diferente, con un guante diferente, porque si yo estoy muestreando todos los animales con la misma bolsa, pues entonces o con el mismo guante, pues yo estoy siendo un agente de infección para los demás animales, ¿no? Porque yo estoy introduciendo lo que tenía un animal, lo introdujo con el otro por medio de lo que tenga el guante, ¿no? Entonces, por eso, pues, se comenta eso y se hace énfasis en esto, de que las muestras deben extraerse de manera individual con guante o bolsa de polietileno de 20 por 30 centímetros. Esas muestras, una vez que se obtienen, se deben identificar correctamente, es decir, se tienen que rotular. Uno tiene que escribir, pues, la identificación, es decir, la muestra a qué animal pertenece, el día que la tomaste, a lo mejor, pues, el nombre
de ustedes o del veterinario, ¿no? Pues para tener bien identificada nuestra muestra y enviarla al laboratorio inmediatamente después de su recolección. ¿Cuánta cantidad de materia fecal es la que debemos recolectar para remitir al laboratorio? Pues depende del animal, del tamaño que estemos hablando. Ahorita vamos a abordar esos puntos más en específico. Luego, esto también es importante mencionarlo, que pues nosotros vamos a colectar la muestra ya sea en un guante o en una bolsa. La vamos a rotular, pero pues obviamente en cuanto nosotros obtengamos la muestra hay que cerrar esa bolsa o cerrar ese guante. A la hora en la que vamos a cerrar nuestro contenedor de la muestra, debemos asegurarnos de extraer todo el aire contenido, ¿sí? ¿Por qué? Antes de cerrarla, porque el hecho de que quede ahí aire, eso puede favorecer la maduración y la eclosión de los huevos de algunos parásitos que se encuentren presentes. Entonces, con la extracción de ese aire, antes de cerrarla, pues yo estoy asegurando, ¿no?, que se retarde esa maduración o esa eclosión de esos huevos. Bueno, en el caso de bovinos y equinos, ¿cómo es como yo debo de recolectar la muestra? Lo que se hace es que pues nos colocamos un guante de palpación o una bolsa en nuestra mano y vamos a introducir la mano al recto del animal. Entonces vamos a extraer de ellos pues aproximadamente 100 gramos de materia fecal. Esa va a ser la muestra que se va a analizar. Hay que cerrarla extrayéndole el exceso de aire que contenga la bolsa, la rotulamos y la mandamos inmediatamente al laboratorio. En el caso de pequeños rumiantes y de cerdos, pues ya les comentaba que había que estimular la expulsión de las heces por medio de un masaje en la región perianal. Lo ideal es obtener una muestra de aproximadamente 30 gramos de heces. Aquí también es importante comentar esto, ¿no?, de que en ocasiones va a ser necesario colectar las heces de todo un día. Entonces, para ello, sería necesario como diseñar una bolsa de colecta para poder estar como recolectando todas las heces que pudieran expulsar a lo largo de 24 horas, ¿verdad? Actualmente pues no existen como que un dispositivo, digamos, que te va a decir, esa es una bolsa de colecta de heces para un día para borregas o para cerdos, sino que pues uno tiene que ahí ingeniárselas para ver qué es lo que le va a colocar para poder recolectar esas muestras, ¿no? Luego, en el caso de aves y conejos, ¿cómo vamos a obtener la muestra? Obviamente aquí pues porque estamos hablando de especies que son de menor tamaño, no les vamos a introducir el dedo ni nada por el, bueno, o sea, algo de ese tamaño, pues si ustedes lo comparan como en relación, pues obviamente sería un objeto muy grande para aves y conejos. Entonces, para aves y conejos se opta por introducir una pequeña porción de una varilla de vidrio por la cloaca o por el recto. Y de esa manera pues vamos a traer la mayor cantidad de heces posible. Aquí pues no vamos a decir, pues tienes que traerte 10 gramos de heces, ¿no? Sino que pues hay que tratar de colectar la mayor cantidad de heces posibles, porque pues como son animales muy pequeños, pues sabemos que se dificulta la colecta. Entonces por eso pues tenemos que traer la mayor cantidad de heces posibles con una varilla de vidrio. Obviamente aquí también es, pues hay que recalcar, ¿no?, que por cada animal que se muestre hay que utilizar una varilla de vidrio diferente, o bien hay que estarla sanitizando entre un animal y otro, ¿sí? Pues ¿para qué? Para evitar que vayamos a propagar una infección en nuestro sistema o en nuestra nave. Luego, animales pues que se les va a hacer una necropsia porque pues ya fallecieron, a lo mejor pues hasta por esa parasitosis que tenía, pues ¿de dónde se pueden obtener las muestras de heces como para ver si tenía una carga parasitaria alta o no? Esa se puede obtener mediante el contenido intestinal. Ese contenido, bueno, vamos a decirlo así, no es como si exprimiéramos el intestino y le vamos a sacar todo el contenido intestinal, el cual se va a verter sobre frascos o bolsas de plástico, las cuales también se deben de rotular pues claramente con todos los datos que debe de tener. En el caso de los cachorros pues como son muy pequeños en ocasiones,
pues obviamente también depende de la raza, ¿no? Pero por ejemplo en los perros o en los gatos que son muy chiquitos, en vez de utilizar una varilla de vidrio para poder obtener la muestra de heces, en ocasiones se puede utilizar un termómetro, y el termómetro pues lo vamos a utilizar de igual manera que la varilla de vidrio en aves y conejos, ¿sí? Luego, cuando las heces pues digamos que tienen una consistencia más firme y menos acuosa, pues podemos hacer y obtener una muestra de heces con facilidad, como se los estuve comentando. Sin embargo, pues obviamente si hay una parasitosis intestinal o en tracto gastrodigestivo, eso puede ocasionar que haya heces diarreicas. Entonces eso pues nos va a dificultar más la obtención de la muestra. Cuando las heces son demasiado acuosas, pues lo que se hace o se opta por utilizar un hisopo para la recolección de las muestras. El hisopo hay que llevarlo en dirección anterior y como en movimiento circular, rotándolo, ¿no? Pues ¿para qué? Para que el hisopo se impregne de todo ese material acuoso que hay. Al hacer esto también hay que comentar que pues como estamos como raspando y estamos ahí manipulando, moviendo un instrumento dentro del recto, en ocasiones podemos dañar ciertos tejidos, ¿no? O podemos tallar las células epiteliales y nos podemos traer muchas células en nuestra muestra y material de descamación de la mucosa del recto. Además, si estamos como tallando mucho, haciendo mucha fricción, podemos ocasionar algún sangrado o traumatizar la zona. Entonces hay que tener cuidado para no ir a dañar al animal, porque por si está parasitado y luego si nosotros sangramos o hacemos una rasgadura en la mucosa, si ese animal tiene su sistema inmune bajo, las bacterias oportunistas o patógenos pueden ingresar por esa rasgadura que yo le hice y entonces en vez de ayudar al animal pues lo vamos a empeorar, ¿no? Estás ahí como que ocasionándole otra infección además de la que ya tenía. Bien, aquí pues es un ejemplo de cómo se pueden colectar las muestras en las bolsas y cómo se tienen que cerrar, ¿no? Se les quita por completo el aire que está aquí en exceso, se cierran y luego se van a rotular. En esta ocasión pues únicamente le pusieron la identificación del animal al que pertenecía la muestra, pero les digo, siempre es bueno poner la fecha de recolección, el nombre de la persona que lo va a mandar a analizar, ¿no? Luego vamos a ver aquí este video de YouTube. En ese video de YouTube pues se ejemplifica cómo se tomaría una muestra de heces a partir del recto de una yegua. Bueno, o de un equino, ¿verdad? Vamos a dejarlo así de manera general. Vamos a poner aquí atención en ese video. Déjenme nada más que cargue aquí mi computadora porque está un poco lenta. Vamos a ponerla en pantalla completa para que la alcancen a ver. Aquí pues es básicamente lo que se decía ahí en el video, ¿no? Digo, en la presentación, lo que yo les estaba comentando. Se debe emplear un guante limpio y usar su reverso para la toma directa de la muestra. Se introduce suavemente la mano al recto del animal y se toma la muestra directamente. La muestra aproximada para enviar al laboratorio deberá ser entre 20 a 40 gramos. Se marca la muestra y se envía de forma inmediata al laboratorio o se lleva a refrigeración. Bueno, pues ahí como pudieron observar, pues fue la toma directa, ¿no? Del recto, la muestra de heces. Ahí pues a pesar de que dijeron, según ellos, que bastaba con 40 gramos de heces, pues lo ideal es tener 100, ¿no?
Además, por ejemplo, la muchacha agarró mucho más de 40 gramos de heces, toda esa muestra que tenía ella, pues a lo mejor es hasta más de 100 gramos. Entonces les digo, en realidad la cantidad de muestra que se va a analizar, pues depende de las proporciones, ¿no? Del tamaño del animal. Obviamente a un conejo o a una gallina no le vamos a querer extraer 100 gramos de heces, o sea, pues por el tamaño, ¿sí? Luego, algo bien importante ahí que mencionaron, ¿no? Es que si no van a mandar la muestra directamente, o sea, al laboratorio, que se podía congelar, se podía refrigerar. Sin embargo, si uno está buscando o lo que tú tratas de encontrar son trofozoitos, la muestra no se debe refrigerar. La muestra, una vez que se obtuvo así fresca, así hay que mandarla inmediatamente al laboratorio para que aumenten las probabilidades de que se encuentren trofozoitos viables, ya que entre más tiempo dure la muestra para ser procesada, los trofozoitos ya ni se van a ver, ¿sí? Luego, muestras recogidas en regiones muy calurosas y que tarden más de 6 horas en ser procesadas, se necesitan almacenar a temperatura de refrigeración, o sea, a 4 grados centígrados, o bien en una hielera con refrigerantes. Bueno, esto a qué hace alusión, ¿no? Que tal vez si vas a un rancho que está alejado del laboratorio donde se va a llevar la muestra, pues a lo mejor ahí vas a durar más, ¿verdad? De 6 horas para poder trasladar la muestra al laboratorio. Entonces lo ideal es transportarla pues a una temperatura de refrigeración. Luego es importante mencionar que las muestras de heces frescas no se deben congelar, puesto que si las congelamos, si hay trofozoitos, obviamente los vamos a reventar, ¿no? O también podemos ocasionar con ese congelamiento, podemos ocasionar distorsión en los huevos de los parásitos. Entonces, a la hora a la que se quiera analizar, pues ya van a estar de formas extrañas, van a tener una morfología no común que tengan esos parásitos, y si de por sí se batalla en la identificación, ahora con una morfología alterada, pues mucho más, ¿no? Luego, la muestra debe ser procesada dentro de los 30 minutos después de la recolección si se desea encontrar trofozoitos, lo que les comentaba ahorita. Luego también es importante mencionar que en ocasiones, o sea, la muestra no se manda luego al laboratorio. Entonces, para poder preservar la mayoría de los parásitos que se encuentren presentes en las muestras, se hace en uso de conservadores. Y hay diferentes tipos de conservadores, ¿sí? Por eso aquí nos dicen, la materia fecal puede recolectarse en diferentes conservadores. Estos se utilizan cuando las muestras no pueden ser procesadas inmediatamente después de su recolección. Puede ser también para facilitar su transporte o para ser conservadas por varios meses. El uso de estas soluciones permite conservar la morfología de los protozoarios y previene el desarrollo de huevos y larvas, ¿sí? Pero obviamente, pues, por ejemplo, un trofozoito, si nosotros lo queremos que quede ahí intacto con el conservador, pues claro que eso no va a suceder, ¿verdad? Y que con el conservador, pues ahí se va a morir y ya no se va a ver, ya se va a degradar. O sea, eso es muy probable que suceda. En cambio, todavía no vemos el tema del mintos, pero muchos de los helmintos pues generan huevos. Entonces, por ejemplo, en el caso de querer diagnosticar o detectar huevos de helmintos, o querer detectar helmintos, pues la muestra sí se puede conservar en formol del 5 al 10%. ¿Para qué? Pues para mantener la integridad de la morfología de los huevos de esos helmintos. O bien también se pudiera llegar a utilizar el alcohol polivinílico, que se utiliza como fijador. A continuación vamos a hablar de todas las soluciones que pueden servir como conservadores. Si ustedes se ponen a leer un manual de parasitología o técnicas de laboratorio en parasitología, muchas de las soluciones que veamos aquí pues las van a encontrar presentes en esos manuales. Entonces yo no quiero que cuando ustedes las lean y digan, ay, ¿qué será eso? Sino que pues para eso estamos teniendo esta clase, para yo comentarles cómo se preparan las soluciones conservadoras, qué es lo que llevan, cuáles ventajas y cuáles desventajas tienen. Porque, por ejemplo, si nosotros ahorita, por decir, con lo que hemos llevado del curso, pues a nosotros a lo mejor nos interesaría ver qué protozoarios hay en muestras de heces, y por eso mismo pues podemos nosotros ver esos protozoarios, pero en muestras de heces frescas o directas, sin tener que adicionarle conservadores. Los conservadores pueden ser útiles
los conservadores pueden ser útiles. Los conservadores, cuando uno, pues no sé, ha recolectado varias muestras por un trabajo de investigación, cuando son muestras seriadas, que son coproparasitoscópicos, ¿verdad? Que tienes que tomar muestras durante 3 días o durante 7 días, entonces ahí sí utilizas soluciones conservadoras, pues para evitar que se alteren las estructuras de los parásitos que ya has estado recolectando desde el primer día hasta el tercero, ¿sí? Entonces, dentro de esas soluciones conservadoras, ¿cuáles tenemos? La más común y la que vamos a encontrar casi siempre, y no solamente para parasitología, sino también para conservar algunos tejidos o algunas, como en anatomía, ¿no? Algunas estructuras anatómicas, es el formol al 10%. El formol al 10%, ¿cómo se elabora? Es una mezcla de 2 sustancias, que va a ser formaldehído al 40% y agua destilada. Aquí, bueno, en realidad el formol al 10%, ¿qué es? Es una solución de formaldehído que tiene una concentración de 10%. ¿Qué significa eso? Vamos a tener 10 mililitros de formaldehído por cada 100 mililitros de agua que tengamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el formol es el nombre común que se le da al formaldehído. Sin embargo, el formaldehído tampoco es el nombre correcto de esa solución. El nombre correcto de la solución es metanal. O sea, ¿qué es? Es un aldehído de un átomo de carbono, ¿sí? El formaldehído es metanal y el formol es formaldehído, ¿sí? Entonces, ¿cómo se prepara ese formol al 10%? Haciendo una dilución de un formaldehído. Normalmente nosotros podemos encontrar de manera comercial el formaldehído al 40%. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer como para poder preparar esa solución? Tengo que disolver 250 mililitros de formaldehído en 750 mililitros de agua. Lo voy a homogeneizar y pues ahí está mi solución conservadora, ¿sí? Por ejemplo, en ocasiones los fetos, para conservarlos, se ponen en soluciones de formol para que no se echen a perder o no haya descomposición de la materia orgánica. Luego, otra solución que también es muy mencionada en los manuales de parasitología es la solución mertiolate yodo formaldehído, o mejor conocida por sus siglas MIF, que es mertiolate yodo formaldehído. Esta solución, para poder elaborarla, se tienen que elaborar por separado la solución 1, que es el mertiolate formaldehído, y la solución 2 del yodo lugol. En la solución 1 lo que tenemos que hacer es mezclar glicerina, formaldehído, tintura de mertiolate diluida 1 en 1000 y agua destilada. Y para poder elaborar la solución 2 de yodo lugol tenemos que poner cristales de yodo, yoduro de potasio y agua destilada. Para realizar esta solución lo que se tiene que hacer es que el yoduro de potasio se tiene que disolver en agua y el yodo se va a ir adicionando lentamente, es decir, los cristales de yodo hasta su completa disolución. Después se va a filtrar por un papel filtro y se va a mantener la solución en un frasco ámbar. Un frasco ámbar es un envase de color, pues sí, de color ámbar, ¿verdad? Para que me entiendan mejor. Un frasco ámbar es como el envase de una caguama. Entonces, esa es una coloración ámbar. ¿Por qué en coloración ámbar tiene que estar esa solución? Porque el yodo se degrada o es fotosensible con la luz, con el sol, puede llegar a descomponerse. Entonces, por eso hay que protegerlo, digamos así, del sol. Si nosotros no tenemos un frasco color ámbar, lo que se hace es que se guarda en un frasco de vidrio, nada más que el frasco de vidrio hay que forrarlo con aluminio. ¿Para qué? Pues para que toda la luminosidad que le pueda llegar al frasco se refleje y pues no absorba nada de luz. Aquí en esa solución se me pasó poner las cantidades que debería de tener la solución. Ahorita lo corrijo para la presentación, pero miren, aquí les digo de una vez cuánto tiene que llevar. La solución mertiolate yodo formaldehído
Para poder preparar la solución 1, debemos mezclar 2 mililitros de glicerina. La glicerina es el glicerol, es así como pues una solución lipídica, ¿no? Es como muy densa, es aceitosa. Con 10 mililitros de formaldehído, con 80 mililitros de tintura de mertiolate y 100 mililitros de agua destilada. Mientras que la solución 2, la de yodo Lugol, se va a preparar cuando mezclamos 5 gramos de cristales de yodo, 10 gramos de yoduro de potasio, y eso lo vamos a disolver en 100 mililitros de agua, ¿sí? Luego, esa es la otra solución conservadora que tenemos. La primera era fórmula al 10% y la segunda es solución mertiolate yodo formaldehído. Luego, otra solución que también es muy mencionada en técnicas de laboratorio para parasitología es la solución de acetato de sodio ácido acético formaldehído, conocida como SAF. Para poder realizar esta solución hay que mezclar 1.5 gramos de acetato de sodio con 2 mililitros de ácido acético glaciar, 4 mililitros de formaldehído al 40% en 92.5 mililitros de agua destilada. Luego hay otra solución fijadora que se conoce como una solución fijadora de alcohol polivinílico, o mejor conocido como PBA. Esa es la que mencionaban aquí, ¿verdad? Que pudiera servir como solución fijadora para huevos de helmintos. La PBA se va a elaborar diluyendo 10 gramos de PBA en polvo o combinándolos con 62.5 mililitros de etanol al 95%, 125 mililitros de cloruro de mercurio, 10 mililitros de ácido acético glacial y 3 mililitros de glicerina. ¿Cuál es el procedimiento para obtener esta solución fijadora? Pues que tenemos que mezclar primero los ingredientes líquidos en un vaso de precipitado. Es decir, tenemos que adicionar la glicerina, el ácido acético glacial, el cloruro de mercurio y el etanol. Luego, hay que cubrir el vaso con papel encerado grueso o metálico y dejar remojar durante toda la noche. Luego, tenemos que calentar lentamente la solución, esa mezcla, a 75 grados centígrados. Cuando ya se haya alcanzado esa temperatura, hay que retirar el vaso ya sea de nuestra parrilla en el laboratorio o pues ya sea en donde lo estemos haciendo, ¿no? Una parrilla de calentamiento. Hay que retirar de ahí la solución, el vaso. Luego hay que agitar la mezcla hasta obtener una solución homogénea ligeramente lechosa. Hay que agitar esa mezcla por aproximadamente 30 segundos y se tiene que ver de ese color la solución. Aquí a mí se me olvidó que ya le tenían que haber agregado el polvo una vez que hicieran la mezcla de los líquidos. Entonces, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Primero teníamos que mezclar los líquidos. Una vez que ya mezclamos los líquidos en el vaso de precipitado, hay que adicionarle el polvo de PBA. Luego de eso hay que homogenizarlo, ¿sí? Hay que mezclarlo. Luego se cubre el vaso con papel encerado grueso metálico, se deja durante toda la noche. Es decir, eso de que se deja remojar, o sea, pues se deja remojar el polvo, o sea, porque ya lo tienen ahí disuelto. Se calienta después la solución con el polvo, porque lo que uno trata de hacer es que se disuelva y que se mezclen todos los componentes que se encuentran dentro del vaso hasta 75 grados centígrados. Cuando se alcanza esa temperatura hay que retirar el vaso y agitar la mezcla hasta obtener una solución homogénea ligeramente lechosa. El PBA permanece estable durante largos periodos de tiempo, meses o años, obviamente pues cuando está en un recipiente adecuado y debidamente cerrado. Luego, tenemos estas otras dos soluciones como conservadoras que se utilizan. Una es el fijador de Chaudin, en el cual pues hay que hacer, una solución primero y luego después se hace la otra, ¿no? Que es el fijador en sí. Para poder preparar el fijador de Chaudin en la solución stock o la solución madre, vamos a tener que colocar primero vamos a tener que preparar lo que es el cloruro de mercurio saturado. ¿Cómo se prepara esto? Con cloruro de mercurio se van a disolver 110 gramos de ese cloruro en agua destilada o en 890 mililitros de agua destilada. Luego hay que hervir la dilución a baño María hasta que se disuelve el cloruro de mercurio. Se deja reposar hasta que se formen los cristales. Después
se pasa a la elaboración del fijador de Chaudin en el stop. Para ello, se tienen que combinar o mezclar la solución acuosa saturada, esta que preparamos aquí en un inicio, 600 mililitros se van a combinar con 300 de alcohol etílico al 95%. Luego, inmediatamente antes de su uso, del fijador de Chaudin, es necesario agregar 5 mililitros de ácido acético glacial por cada 100 mililitros de solución stock que vayamos a utilizar. Y finalmente tenemos una solución de dicromato de potasio. La fórmula que tenemos aquí es la fórmula para el dicromato de potasio, la cual pues consiste únicamente en disolver 2.5 gramos de ese dicromato en polvo en 100 mililitros de agua destilada y almacenarlo en un frasco color ámbar. Aquí pues es importante mencionar que en la preparación de soluciones el mercurio es tóxico. Entonces, por eso, por ejemplo, si nosotros vamos a estar utilizando soluciones conservadoras o fijadoras como la de alcohol polivinílico o la de Chaudin, debemos el laboratorio, o bueno, el laboratorio en donde se realizan esas técnicas que se utilizan estos reactivos, deben tener pues las medidas correctas para desechar ese mercurio, porque les digo, el mercurio es tóxico y si nosotros lo combinamos con material orgánico, pues es más tóxico, ¿sí? Entonces, pues por eso en ocasiones tiene uno que ser, bueno, siempre tenemos que ser muy cuidadosos al manipular ciertos reactivos. Lo ideal es que revisemos la hoja de seguridad de cada uno de los reactivos con los que vamos a trabajar antes de trabajar con ellos, ¿no? Para saber cómo es que se tiene que manejar, si sucede algo, ¿no? Que se haya derramado sobre la mesa una solución de mercurio, cómo hay que descontaminarla, qué es lo que tenemos que hacer ante un accidente. Luego, pues como ven, tenemos varias soluciones conservadoras. Sin embargo, si tenemos nosotros que a lo mejor pues hacer uso de alguna de ellas, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta? O sea, ¿qué ventajas, qué desventajas tiene? ¿Cómo sabemos que esa solución conservadora es la que nos conviene o la que nos va a servir en determinado momento? Para ello, pues aquí les muestro un cuadrito de cuáles son las ventajas y desventajas de cada conservador. Por ejemplo, en el caso del formol 10% nos dice qué ventajas tiene utilizar formol 10%. Es un fijador multipropósito. ¿Por qué? Porque conserva bien la morfología de los huevos de helmintos, larvas, quistes de protozoarios y coccidios, ¿no? Entonces, pues eso ya nos da una idea de que, pues, si nosotros queremos conservar una gran cantidad de parásitos, pues podemos utilizar este tipo de conservadores. Luego es de fácil preparación porque pues lo único que tenemos que hacer es diluir el formaldehído que ya viene comercialmente hacia el 40% en agua destilada. Es de larga duración, una vez que uno lo prepara pues lo puede utilizar bastante tiempo, o sea, no es como que los 3 meses después de que lo preparaste ya no va a servir la solución. Es adecuado para utilizarlo cuando se realizan técnicas de concentración y de microscopía de epifluorescencia. Es adecuado para poder realizar coloraciones o tinciones ácido-alcohol resistentes como con safranina y tricrómica modificada. Además es compatible con inmunoensayos. Entonces pues eso son varias ventajas que tiene el uso del formol al 10%. Si se fijan, tal vez es por eso pues que el uso de ese conservador está ampliamente difundido y en muchas ocasiones se utiliza. ¿Qué desventajas tiene el utilizar el conservador al 10%? Una de sus desventajas es que es inadecuado para preservar la morfología del trofozoito, como en los casos de entameba histolítica. Es decir, cuando nosotros estamos buscando amibas en una muestra, pues obviamente con esto que nos están diciendo, pues yo sé que no debo de trabajar con formol al 10%, sino que mi muestra pues la voy a trabajar fresca y no le voy a utilizar no le voy a agregar ningún tipo de conservador. Luego dice, no es aconsejado para algunas coloraciones permanentes como la tricrómica. Entonces, por eso acá les decía, sí es adecuado para ciertas tinciones como la tricrómica modificada, pero para la tricrómica normal, pues no se recomienda.
Luego, si nosotros vamos a hacer un diagnóstico de parasitosis, además de microscópico mediante técnicas moleculares como PCR, pues tampoco se recomienda utilizar formol porque puede interferir con esa PCR, especialmente luego de un tiempo prolongado de fijación, y puede interferir con la capacidad tintorial de Cyclospora cayetanensis y microsporillos intestinales. Aquí en realidad pues nosotros no, en animales domésticos pues no hemos visto nada acerca de Cyclospora cayetanensis, como que nos genere una parasitología de importancia, ¿no? Entonces en realidad esta desventaja pues a nosotros como que no nos interesa, pero todo lo demás sí. Luego, en el caso de la solución mertiolate yodo formaldehído, ¿qué ventajas tiene? Que los componentes fijan y colorean al mismo tiempo, es decir, tienen una función dual, porque pueden funcionar como tinción y como fijador. ¿Es fácil de preparar? Bueno, pues depende de cómo lo veamos, ¿no? Alguien puede decir, no se me hace tan sencilla, pero en realidad sí, teniendo los componentes, lo único que tienes que hacer es mezclar, y luego donde dice filtrar, lo único que se hace es que con un papel filtro se filtra la solución y luego pues ya se almacena en un frasco ámbar, ¿no? Por eso se dice que es fácil de preparar. Es útil para trabajos de campo. ¿Por qué? Porque ahí mismo donde podamos obtener la muestra podemos utilizar esta tinción utilizar esta solución y nos va a servir de tinción. Tiene una vida media prolongada y es adecuada para técnicas de concentración. Mientras que de desventajas, ¿cuáles son los puntos que tiene? La desventaja sería que no es aconsejado para coloraciones permanentes como tricrómicas, es conservante inadecuado para morfología de trofozoitos, que el yodo interfiere con técnicas que utilizan colorantes como la fluorescencia o puede distorsionar a los protozoarios. Fíjense bien, bueno, como que algo que debemos tener en claro es que si queremos buscar trofozoitos, pues no debemos de utilizar soluciones conservadoras, ¿no? Entonces, eso pues se maneja más bien con muestras frescas de heces. Luego, en el caso del alcohol polivinílico, ¿qué ventajas tiene? Es un buen conservador de la morfología de trofozoitos y de quistes. Tiene una fácil preparación de frotis para coloraciones permanentes. La solución preserva los organismos y los adhiere al preparado. Tiene una vida media larga a temperatura ambiente. Las muestras conservadas permanecen estables por varios meses. Las desventajas: es inadecuado para conservar morfologías de huevos, larvas, coccidias y microsporídeas. Contiene compuestos mercuriales, que es lo que les comentaba ahorita. Si se va a utilizar o se va a preparar esta solución, hay que desechar esa solución después de utilizada, pues como se debe, ¿sí? Entonces hay que disponer los residuos de manera adecuada para no ir a contaminar nada, ni intoxicarnos nosotros ni contaminar el medio ambiente, ¿no? Nada de que lo tiro por la tarja, al cabo que tiene, que se vaya por el drenaje. Es difícil de preparar en el laboratorio y difícil y caro de eliminar. Es menos aplicable para técnicas de concentración, no es compatible con inmunoensayos y no es adecuado para coloraciones con safranina. Entonces, ¿cuándo utilizaremos esa solución conservadora? Pues únicamente cuando la muestra que nosotros estemos procesando ya sepamos más o menos qué es lo que andamos buscando y a lo mejor tengamos altas probabilidades de decir, bueno, yo digo que tiene este cuadro de parasitosis, pero como voy a tener a lo mejor con esta, si le adiciono esta solución, tengo una mayor certeza de encontrar el parásito que lo está infectando, entonces lo uso. Si no, pues mejor no lo voy a utilizar, ¿sí? Luego, la solución SAF, ¿cuándo la voy a utilizar? ¿Qué ventajas tiene? Pues que es de fácil preparación, tiene un fijador, es un fijador multipropósito, es adecuado para métodos de concentración, para preparación de coloraciones permanentes, tiene una vida media larga, es compatible con coloraciones como tricrómicas y safranina, compatible con técnicas de inmunoensayos. ¿Qué desventajas tiene? Que requiere aditivos como albúmina o glicerina para la adhesión de las muestras al portaobjetos. Es decir, trabajar únicamente con una solución fijadora como SAF, pues no basta. Necesitas adicionarle
algo más como albúmina o glicerina para que se adhieran las muestras al portaobjetos. Las coloraciones permanentes como las tricrómicas no son tan buenas como las que se pueden realizar con la solución de alcohol polivinílico, ¿sí? Luego, en la solución de dicromato de potasio, ¿para qué nos sirve esa solución? Esa solución tiene como desventaja que no es fijadora. Fijadora es que pues puede retener ahí la morfología o puede fijar la morfología del protozoario porque evita que se esté cambiando, evita que se esté modificando. Las ventajas que tiene es que es útil para estudio de coccidios, es apropiado para esporulación y que puede impedir el crecimiento bacteriano. Aquí, ¿qué importancia tiene? A lo mejor si yo tengo muchas muestras de heces y necesito procesarlas, pero no tengo el reactivo con el que las quiero procesar y me va a llegar, no sé, en un mes, entonces yo lo único que quiero hacer es conservar mis muestras de heces así como originalmente estaban. Entonces tal vez pudiera llegar a utilizar la solución de dicromato de potasio, porque con esa me estoy asegurando de que no vaya a haber bacterias luego que me vayan a contaminar mi muestra y que en mi muestra yo voy a encontrar ya después microorganismos no deseables, ¿sí? Luego, el fijador de Chaudin tiene como ventaja pues que permite una buena conservación en la morfología de trofozoitos y de quistes y es de fácil preparación para frotis para coloraciones permanentes. ¿Qué desventajas tiene? Pues que es poco adecuado para técnicas de concentración, tiene componentes mercuriales, es inadecuada para la conservación de morfología de huevos, larvas, coccidias y microsporidios, tiene una escasa adhesión de muestras mucosas o diarreicas a portaobjetos, ¿sí? Entonces yo me tengo que fijar también cómo está mi muestra de heces para ver qué tipo de conservador pudiera utilizar. Luego, el alcohol polivinílico modificado, cuando se adiciona cobre o zinc, ¿qué ventajas puede tener? Que se pueden hacer frotis permanentes y teñidos con tinciones tricrómicas. Se prefiere la solución de zinc por encima de las cúpricas y no contiene compuestos mercuriales. ¿Qué desventajas tiene? Que la coloración no es consistente y no es buena la morfología que se observa con ambas soluciones y no es comparable con la obtenida con PBA, ¿sí? Únicamente sin adicionarle ni cobre ni zinc. Bueno, entonces, supongan ustedes que ya tienen su muestra de heces, ya sea que la hayan tenido en fresco o con algún conservador. Ahora, ¿cómo la vamos a analizar? Vamos a empezar a ver una técnica con la cual se analizan muestras de heces, pero es una técnica, digamos que muy casera y muy básica. Es aquella en la que no tenemos, vamos a suponer que no tenemos centrífuga, y no tenemos cloruro de sodio grado reactivo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues puedo analizar mis muestras de heces por esta técnica que se conoce como flotación directa con solución salina saturada, ¿sí? El principio básico de esta técnica es que mediante la utilización de soluciones con pesos específicos mayores que la del agua, los huevos de helmintos o quistes y quistes del protozoarios tienden a desplazarse hacia la superficie, es decir, flotan, facilitando de esta manera su recolección e identificación. Este método se recomienda cuando no disponemos de una centrífuga para aglutinar el material biológico, para concentrarlo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que primero voy a necesitar? Voy a necesitar una solución de solución salina saturada. ¿Cómo la puedo obtener? No sé si ustedes recuerdan en sus clases de química que les decían que hay soluciones saturadas, sobresaturadas, ¿sí? En este caso nosotros vamos a preparar una solución saturada. ¿Cuándo tenemos una solución saturada? Cuando el solvente que le estamos adicionando al disolvente cuando el soluto que le adicionamos al disolvente o al solvente ya no permite, o sea, el solvente poder disolver más de lo que el soluto le estamos echando, ¿sí? Entonces, una solución salina saturada, ¿cómo la preparo? Para ello es necesario colocar en un vaso con agua, por ejemplo, no sé, si quieren 100 mililitros de agua.
A esos 100 mililitros de agua les van a ir agregando poco a poco sal de mesa. Esa sal es cloruro de sodio, ¿sí? Por eso les digo, supongan ustedes que en el laboratorio no tienen cloruro de sodio grado reactivo. O sea, es algo muy casero, ¿sí? Entonces, vamos a hacer que haya... vamos a adicionarle sal poco a poco y la vamos a ir disolviendo. Hasta que ya lleguemos al punto en el que la sal ya no se disuelve, porque ya saturamos la solución. Entonces ahí ya vamos a tener nuestra solución salina saturada. Luego, ¿qué hay que hacer? En un vaso de precipitado, en un mortero, en un plato hondo, en un tazón, o lo que se tenga, hay que colocar una porción de la muestra de heces, de preferencia entre 2 y 5 gramos. Pero antes de nosotros tomar esa muestra de heces, debemos de asegurarnos de homogeneizar la muestra de heces. O sea, por ejemplo, si la tenemos en la bolsita, hay que tratar de mezclarla toda. Y entonces ahora sí ya la abrimos y con una cucharita o algo vamos a ir pesando esos 2 gramos, esos de 2 a 5 gramos de muestra de heces. Eso lo vamos a colocar en un vaso, les digo, en un recipiente. Y luego después le vamos a adicionar los 28 mililitros de solución salina saturada de la que preparamos aquí. Vamos a adicionar los 28 mililitros lentamente y vamos a ir como mezclando las heces con esa solución hasta tener una mezcla pues completamente homogénea. Luego hay que filtrar la mezcla. El filtrado pues se va a hacer con un papel filtro, ¿no? La vamos a filtrar o si no con un papel filtro que tenga un poro un poco más grueso, porque si no todo se nos va a quedar en el papel filtro toda la muestra de heces. Hay que filtrarla y luego después de que la filtramos la vamos a transferir, o sea el filtrado va a pasar a otro vaso. Vamos a dejar reposar durante 15 minutos, pero no más de 1 hora, porque si dejamos más de 1 hora los huevecillos se pueden destruir. Entonces le dejamos reposar 15 minutos, ¿no? Pónganle entre 15 y media hora. Después, en eso que yo dejé ahí reposar, se va a separar por diferencias de densidades. En la parte de abajo pues va a quedar lo más pesado y en la parte de arriba va a quedar lo líquido. Y también los huevecillos van a empezar a flotar, van a posicionarse en la superficie acuosa. De esa superficie vamos a tomar algunas gotas. Y eso es lo que vamos a analizar en el microscopio. Esas gotas las vamos a colocar en el centro de un portaobjetos y luego le vamos a colocar un cubreobjetos. Después lo vamos a examinar en el microscopio con el objetivo de 10x primero y después de 40x. Y pues ya con esto se puede empezar a visualizar qué es lo que se observa en una muestra de heces si se sospecha que pues hay alguna parasitosis. Por esa semana eso sería todo lo que veríamos en cuanto al laboratorio. Para la siguiente semana ya vamos a empezar a ver más métodos, ¿verdad? Que vamos a empezar a hablar del método de directo, o sea, de heces en fresco, cómo lo puedo analizar. Así como les dije nada más que les digo que es como un método más casero. Vamos a ver un método más de laboratorio, ¿no? Más estandarizado en laboratorio. El otro método que es el método directo o de heces en fresco. Y luego vamos a ver la tinción con yodo Lugol. Y luego pues ya vamos a ver que hay métodos de concentración. Por ejemplo, en ocasiones pues es muy difícil o es muy baja la probabilidad de que nosotros podamos encontrar un parásito, si a lo mejor, por ejemplo, en una muestra de vaca tenemos 100 gramos de heces. Y luego, ¿qué tal si cuando nosotros colectamos esa muestra de heces, en toda esa muestra de heces que nos trajimos, no jalamos o no recolectamos ningún parásito? Luego hay que cerciorarnos que que en toda esa muestra de heces, o sea, podamos como recabar o concentrar en una superficie o en un área todos los huevos o todos los quistes, todos los trofocitos que puedan encontrarse en esa muestra de heces. Entonces vamos a ver métodos de concentración que pueden ser de flotación o de sedimentación, ¿sí? Entonces eso es lo que veríamos para la siguiente semana. Por esta semana esto sería todo. Espero pues que esta clase haya sido de su agrado y pues que les despierte un poquito más el interés sobre la materia de parasitología. Otra cosa que se me estaba pasando y que quería de todos modos comentarles es que en la página esa donde les dije que estaba el microscopio virtual,
ahí en esa página, por ejemplo, en esa semana en clase hemos estado viendo coccidias y dentro de esa semana vimos criptosporidiosis. Entonces yo les mencionaba que en el caso de criptosporidiosis, para poder hacer el diagnóstico en el microscopio no la podíamos hacer como a simple vista, sino que se teñía con tinciones ácido resistentes, ¿verdad? Entonces aquí si ustedes se van en Protozoa Training, entrenamiento de protozoarios, vamos a irnos hacia donde dice coccidias intestinales. Aquí pues acuérdense que coccidias intestinales, pero esta página es de parasitología y humanos. Entonces si le ponemos en imágenes coccidias intestinales, si se fijan, las únicas que vienen, que también es en bovinos, es Cryptosporidium, ¿sí? Porque ya les había comentado en la clase de teoría que Cryptosporidium está considerada criptosporidiosis como una enfermedad, una zoonosis, porque se puede transmitir de bovinos a humanos. Y entonces Cryptosporidium parvum es lo que vamos a ver aquí. Si nosotros vamos aquí en Cryptosporidium, ¿cómo es que se va a observar aquí en una muestra de heces? Van a ser todas las figuras teñidas como con rojo o rosa fuerte, porque a simple vista no las pudiéramos identificar. Aquí pues es esta muestra de aquí, esta es la que pertenece, o sí, la que es una Cryptosporidia. Luego acá también, esto de aquí, que se ve ligeramente rosado. Vamos a ver en el otro campo. Por ejemplo, eso que se ve aquí, eso es un campo. En el microscopio lo que alcanzamos a ver en ese momento, eso es un campo, ¿sí? Por ejemplo, este ya sería otro campo. Aquí pues no observamos eso. Aquí sí podemos observar que hay Cryptosporidium, los que se ven aquí. Esos serían esos ooquistes, ¿verdad? Y acá, pues yo no identifico ningún Cryptosporidium. Luego, si nos vamos aquí a la otra imagen de Cryptosporidium, aquí si se fijan se colorearon aún más y se ven como más nítidos, más redondos esas muestras de Cryptosporidium. Sí, hay más, hay una mayor concentración de esos ooquistes aquí en estas muestras. Aquí pues también podemos observar esos Cryptosporidium, ¿sí? Que son los que estamos observando aquí. Luego acá también los observamos y vamos a ver en el cuadrante de arriba qué más se ve. Sí, miren, aquí también hay muchos, ¿sí? Luego si nos vamos a la siguiente Cryptosporidium, es la última, también observamos eso, ¿sí? Si nosotros viéramos esta muestra sin teñir, pues muy difícilmente pudiéramos observar ese Cryptosporidium. Hubiera estado muy padre, la verdad, poder realizar alguna práctica de laboratorio, porque pudiéramos hacer, o sea, diferentes pues tinciones o metodologías, y ya en lo que ustedes se entretendrían más, pero a lo que me refiero es invertirían más tiempo y sería más emocionante, sería examinar esas muestras sobre portaobjetos y que ustedes pudieran identificar algunas estructuras en una muestra real, ¿no? Porque también en ocasiones, como no está entrenado el ojo, nosotros decimos, mire, aquí se ve algo, ¿esto qué será? Y pues salimos con que no son fibras vegetales, o sea, es algo de la digestión que no se alcanzó a degradar. Pero nosotros pensamos que es algún parásito, todo lo que queremos, todo lo que vemos, queremos que sea algo, o sea, sí, algo, un microorganismo que nos diga, sí lo localizaste, y sí se emociona uno un chorro cuando recién empieza a examinar ese tipo de muestras, ¿no? Bueno, ahora sí, por mi parte sería todo, les agradezco su atención y pues nos vemos el lunes con la clase grabada, que tengan un buen fin de semana.